Vamos a resolver el ejercicio adicional 6, donde nos piden una serie de descripciones sobre el ion hiponitrito, ¿sí? Bien, si queremos hacer la estructura de Lewis de este ion, tenemos que contar los electrones externos, esto ya lo hemos hecho muchas veces. El nitrógeno tiene 5 y tenemos 2 nitrógenos, y luego tenemos 6 electrones y 2 extra debido a esta carga negativa, ¿sí? Entonces tenemos 24 electrones. Yo les había dicho ayer que ya podemos usar lo que nos dan de información, ¿sí? Nos dicen que más o menos esta es la fórmula desarrollada, por lo cual si yo parto de esto que ya me dan en la guía, observemos que tenemos 4 enlaces entre los distintos átomos, ¿sí? Por lo cual 4 enlaces equivalen a 8 electrones. Esto significa que me quedan 16 electrones para repartir. Según el método, se completa el octeto de los átomos terminales, ¿sí? Para lo cual uso 12 electrones y me quedan 4 que son para completar el octeto de los átomos centrales, ¿sí? Con lo cual obtengo la estructura de Lewis del ion hiponitrito, donde todos los átomos cumplen la regla del octeto, así que es una estructura correcta, ¿sí? Bien. En este caso, para justificar por qué presenta isomería cis-trans, ¿sí? Vamos a analizar, igual que ayer, ¿sí? Cada átomo de nitrógeno como un átomo central, ¿sí? Ahora no voy a escribir más los pares de electrones no enlazantes del oxígeno, nada más, por rapidez. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, a este nitrógeno como átomo central, esto ya lo hicimos ayer, para ver cuál va a ser la geometría en la cual se va a disponer las nubes electrónicas alrededor de este nitrógeno, tengo que ver cuántas nubes electrónicas hay. Tenemos una del doble enlace, una del simple enlace, otra nube electrónica del doble enlace y otra nube electrónica del par de electrones no enlazantes. Entonces, este nitrógeno, para acomodar a sus nubes electrónicas, va a tener una geometría electrónica que va a ser plana trigonal, porque tiene 3 nubes electrónicas que lo rodean, ¿sí? Y el otro nitrógeno, cuando lo analicemos, va a ocurrir lo mismo, porque este otro nitrógeno, ¿sí?, tiene también un par de electrones no enlazantes, un enlace con oxígeno y un doble enlace con nitrógeno. Entonces, este nitrógeno como átomo central va a estar dispuesto en otra geometría plana trigonal, ¿sí? Bien, con lo cual podemos decir que ambos nitrógenos van a tener hibridación sp2, ¿sí? Bien, no solo tienen hibridación sp2 los nitrógenos, sino que además tienen un enlace pi, ¿sí?, entre ellos. Entonces, esto es lo que justifica que este isómero tenga geometría cis-trans, ¿sí? Recordemos, ¿qué es? Lo voy a dibujar con puntitos. Esto sería una geometría trans, porque tengo átomos iguales de lados contrarios, en planos contrarios, y esto, ¿sí? Y esto, ¿sí?, de una manera simple, es la geometría cis, que es cuando tengo átomos iguales del mismo lado. Fíjense, así como yo dibujé a la molécula o al anión hiponitrito, esto estaría en geometría cis. Ahora bien, como este doble enlace no permite que rote este nitrógeno respecto a este, eso genera que puede existir otro ion, que es el ion trans, en el cual tenemos o podríamos tener esta disposición, ¿sí? Donde acá vemos que tenemos una geometría, perdón, el isómero trans, ¿sí? Bien, con eso explicamos la primera parte del enunciado.
La segunda parte dice cuál es la hibridación del átomo de nitrógeno. Bueno, ya la dijimos, es sp2, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber qué es sp2? Bueno, hay dos maneras de saber qué es sp2. Para empezar, sabemos que tiene una geometría plana trigonal, pero luego podemos ver que tiene un doble enlace, y por lo general, cuando hay dobles enlaces, hay una hibridación. No necesariamente. Estoy pensando esto y no necesariamente. No, nos quedamos con eso. Lo sabemos porque sabemos que tenemos una geometría plana trigonal. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Esto hasta ahora se entendió? ¿Se va viendo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en el enunciado. Ya respondimos la parte A, la parte B, y dice, para cada uno de los isómeros prediga la geometría electrónica, molecular, ángulos de enlace y si presentaría o no momento dipolar. Entonces, vamos a borrar esto para hacer espacio. Y bien, dijimos que teníamos el isómero cis, ¿sí? Yo quiero dibujar los pares de electrones no enlazantes para no olvidarme que están ahí, ¿sí? Y el isómero trans. Bueno, un poco esto ayer ya lo habíamos hecho, pero habíamos visto lo siguiente. Para analizar la geometría electrónica y molecular, yo lo que les había propuesto es que de vuelta tenemos que hacer esto siempre de a un átomo central. Si teníamos este nitrógeno, que es el nitrógeno 1 en esta estructura, la geometría electrónica es plana trigonal, que ya lo dijimos, ¿sí? Pero había costado un poco más ver la geometría molecular, ¿sí? Que la geometría molecular es aquella dispuesta sin tener en cuenta los pares de electrones no enlazantes o teniendo en cuenta a los átomos, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos visto ayer? Que si yo quiero ver de este nitrógeno cuál es la geometría molecular, tengo que ver cómo se ordena respecto a los otros átomos. Y observo que si no tengo en cuenta el par de electrones no enlazantes, obtengo una estructura angular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podemos resumir esto si miraba solamente esa partecita de esta manera? ¿Sí? Lo único que tiene átomos, si considero esa parte de la molécula, es bueno, con el nitrógeno y el oxígeno, por lo tanto, es angular, ¿sí? Ahora bien, cuando analicemos este otro nitrógeno, va a pasar lo mismo, y cuando analicemos los nitrógenos de átomos centrales de este otro isómero, que es el isómero trans, va a ocurrir lo mismo. Es decir, en todos los casos el nitrógeno tiene geometría electrónica plana trigonal y molecular angular, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver... con eso respondimos una parte del inciso C. Nos pide por último que digamos algo de los ángulos de enlace y si presentará o no momento dipolar. Bien, para hablar de los ángulos de enlace, déjenme ver. Normalmente diríamos que si tenemos una plana trigonal, por ejemplo, acá, ¿sí? Los ángulos de enlace deberían ser 120 grados, ¿sí? Que en realidad sería este el ángulo de enlace. Sin embargo, en este caso tenemos un par de electrones no enlazantes, ¿sí? Y también tenemos un doble enlace acá. Bien, no, para hacer el análisis más simple vamos a decir que los ángulos de enlace son de 120 grados, porque normalmente los dobles enlaces generan repulsión porque ocupan mucho más espacio, porque son dos enlaces, y los pares de electrones de valencia, perdón, los no enlazantes también, pero en este caso sería difícil decir cuál genera mayor repulsión. Así que por ahora nos vamos a quedar con que el ángulo de enlace es 120 grados. Y le voy a preguntar a los profes si hay algo que pudiera ganar en esta cuestión de la repulsión, ¿sí? Bien, y lo mismo acá. Tendríamos como el efecto de repulsión de este y de este, así que es difícil, me parece que es difícil decir cuál es el ángulo. Así que por ahora vamos a dejar que el ángulo de enlace, que sería este, es de 120 grados, ¿sí? Bien, y por último vamos a analizar esto de si presenta los distintos isómeros, o
momento dipolar, que a esto nos referimos con el momento dipolar molecular, ¿sí? Vamos a dibujarlas de nuevo. Entonces, vamos con el isómero cis. Bien, ¿qué opinan ustedes respecto a esta molécula? Para ver el momento dipolar molecular, ¿sí? O bueno, iónico, porque es un ion en este caso, tenemos que analizar los momentos dipolares de enlace. En este caso, por ejemplo, si el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, sabremos que tendremos un momento dipolar de este tipo, ¿sí? Y si yo hago la suma vectorial, ¿sí?, de estos dos vectorcitos, obtengo una resultante distinta de 0, ¿sí? Por lo tanto, esta molécula va a tener un momento dipolar molecular distinto de 0, entonces va a ser una molécula polar. Mientras que en el caso del isómero trans, ¿sí?, si yo voy y dibujo nuevamente los vectorcitos que corresponden a los momentos dipolares, ¿sí?, de enlace, voy a ver que si sumo estos vectores, ¿sí?, recuerden que para sumar vectores colocamos el otro, esto es súper cualitativo, chicos, ¿sí?, se cancelan y por lo tanto el momento dipolar molecular es igual a 0, ¿sí? Entonces esta molécula sería apolar. Bien, ¿quedó claro esto?